Los videos después de haber pasado una semana de pausa que nos tomamos y básicamente todo lo que voy a explicar ahora y lo que voy a subir tiene que ver con la guía 4, que es la guía de tiro oblicuo y tiro horizontal. Además, fíjense que yo subí un texto acompañando la guía para explicar algunos temas básicos del tiro horizontal y el tiro oblicuo. Para retomar para todos los videos que voy a subir ahora, básicamente van a tratar sobre esos dos movimientos. En particular, quiero repasar, antes de entrar de lleno en esos dos movimientos, el tiro horizontal y el tiro oblicuo, quiero repasar lo que era la caída libre. Porque en la caída libre, fíjense, acá tengo una pelota que voy a dejar caer simplemente con velocidad inicial 0. En este programa se llama Modelus, que es un programa de modelos matemáticos, y voy a dejar que esta pelota, que parte del reposo, sea accionada por la gravedad. Entonces, cuando yo le doy OK a esta simulación y empiezo a ver cómo el vector velocidad se incrementa a medida que cae, voy viendo estos fantasmitas que son los dibujos de la pelota que fue dejando atrás a medida que se fue moviendo. Estos fantasmas están distribuidos en tiempos iguales, entonces se ve cómo la distancia recorrida cada vez es mayor. Ven que cada vez están más separadas las pelotas entre sí, hasta el tiempo en el que yo paré la simulación. Básicamente, la trayectoria que llevó adelante esta pelota es una trayectoria recta, rectilínea, ¿sí? Fíjense, y es básicamente como estuvimos resolviendo todos los problemas hasta el día de hoy, de trayectorias rectilíneas. Si ahora tomamos la misma pelota, pero la hacemos rodar por una superficie horizontal, le damos un envión y la dejamos que se traslade a velocidad constante, veremos que la pelota, si le damos a esta simulación, le damos un OK, vamos a ver que la pelota, fíjense, se desplaza en los lapsos de tiempos iguales, recorre distancias iguales, siempre con un vector velocidad constante y de vuelta llevando una trayectoria rectilínea, pero esta vez en forma horizontal. Esos ejemplos que acabamos de ver son dos ejemplos que ya los hemos estado resolviendo y analizando en las guías anteriores y lo tenemos bastante claro. Finalmente llegamos al movimiento que les quería mostrar, el tiro horizontal. Fíjense que vamos a lanzar la pelota de antes desde una determinada altura con una determinada velocidad inicial, pero que no está dirigida en la línea vertical, sino que está perpendicular. Y vamos a tratar de ver qué aparece o qué tipo de trayectoria aparece si damos a una pelota una velocidad inicial completamente horizontal. Cuando le damos OK, la figura que comienza a aparecer es una mitad de parábola. ¿Sí? Ustedes lo que pueden ver acá es que se formó la mitad de una parábola. Fíjense cómo la pelota fue ubicando distintas posiciones y ya su trayectoria no es más una línea recta, ya sea vertical u horizontal, sino que es una línea curvada que, como demostró Galileo en su momento, responde a la ecuación de una parábola. Bien, este resultado es importantísimo porque básicamente nos va a permitir empezar a estudiar este estilo de movimiento y cómo vamos a poder resolver distintas preguntas relacionadas con los tiros horizontales y que son un tipo más de movimiento libre. Ahora observemos lo siguiente, ¿cómo se produce un tiro horizontal? Observen que abajo, justo en la línea vertical, he puesto una partícula que la voy a hacer moverse a velocidad constante, a la misma velocidad que se le impartió a la pelota, voy a poner esta partícula a moverse a velocidad constante sobre el eje horizontal. Y voy a poner esta partícula en una caída libre. Vamos a ver qué ocurre. Cuando yo pongo en movimiento la simulación, volvamos para atrás y pongamos en movimiento la simulación, vemos que las dos partículas, observen con detenimiento que yo puse a cada costado, básicamente estuvieron siguiendo el mismo camino, pero en su correspondiente coordenada. Por ejemplo, cuando la pelota se encontraba en esta posición, fíjense cómo la partícula en caída libre ubicaba la misma posición, mientras que la partícula en MRU a velocidad constante también ubicaba la misma posición en el eje X. Y así a medida que yo voy moviendo, observen cómo las dos partículas van siguiendo el movimiento. Si yo reúno las dos coordenadas, encuentro que el movimiento total es el movimiento de la pelota.
Entonces, esta es la conclusión a la que llegó Galileo. Galileo entendió que una partícula lanzada en un tiro horizontal es la composición de dos movimientos. En el eje horizontal hay un movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante, que tiene que ver con la inercia del objeto, que se va a mantener constante a partir de la velocidad que yo le impartí inicialmente. Y en el eje vertical va a haber una caída libre, como la que se produce cuando tracciona la acción gravitatoria. Cuando la acción gravitatoria acciona sobre los objetos, los hace caer según un mRV. Entonces en el eje Y va a haber un movimiento rectilíneo uniformemente variado, producido por la aceleración gravitatoria, y juntos ambos objetos van a estar, fíjense, coordinados, generando finalmente el movimiento en forma de parábola. ¿Sí? Entonces, para concluir este video inicial, vamos a decir entonces que un tiro horizontal no es otra cosa que la combinación de dos movimientos. Un movimiento a velocidad constante en el eje X y un movimiento acelerado por la gravedad en el eje Y, partiendo el movimiento acelerado con velocidad cero y el movimiento a velocidad constante conservando la velocidad de la partícula. Respecto a la velocidad, observen ustedes que ahora la velocidad es una composición de un vector en dos dimensiones. Por ejemplo, cuando yo muevo la partícula un poco y veo lo que avanzó en el eje X y lo que avanzó en el eje Y, veo que la trayectoria formada está indicada por un vector velocidad inclinado en forma oblicua. Este vector velocidad, de la misma manera que la coordenada se vuelve a armar en base a lo que se movió a velocidad constante y en base a lo que aceleró la partícula en el eje Y, la velocidad también se puede obtener con las ecuaciones de velocidad de un mRU y las ecuaciones de velocidad de un mRV. Fíjense cómo a medida que el objeto va cayendo, cada vez va teniendo más velocidad en el eje Y y conserva siempre su velocidad en el eje X. Cuando llegue a suelo, fíjense que el vector es mucho más grande que cuando partió, comparémoslo un segundo. Fíjense que cuando partió tenía una determinada longitud, pero cuando llega al suelo la partícula tiene más longitud. ¿Por qué? Porque a la velocidad horizontal se le ha sumado ahora la velocidad vertical del eje Y que fue ganando a medida que fue cayendo. Y por eso el vector termina inclinado. Otro detalle interesante, la velocidad en estos movimientos, al igual que en todos los movimientos de la naturaleza, su vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Cuando miramos la trayectoria descrita, vemos que el vector siempre acompañó en una línea tangente a la figura de la trayectoria. Pasemos ahora a tratar de hacer una descripción matemática de este movimiento, que en principio nos puede parecer un tanto simple porque está compuesto por dos movimientos. Para eso vamos a necesitar un eje Y vertical, como hemos hecho en otros casos, pero en conjunto con un eje X horizontal, que esto no lo habíamos hecho nunca. Vamos a usar los dos ejes del plano para ir ubicando esta partícula en el espacio que es por donde se va moviendo y poder describir esta trayectoria que está representada en dos dimensiones. Nuestro origen en este caso lo vamos a poner en este punto. Fíjense que tomado de esta manera, esto vendría a ser el suelo, el piso, y este es el punto de partida de la partícula, en este caso la pelota. Bien. Primero vamos a tratar de escribir las ecuaciones horarias de posición, y para eso tenemos que tener muy claro que una partícula lanzada en un tiro horizontal, su primera velocidad, la velocidad inicial, está toda sobre el eje X y nada sobre el eje Y. Es decir, que sale inicialmente como si fuese lanzada por arriba de una mesa, con la diferencia que no va a tener la mesa donde apoyarse. Entonces su primera velocidad está toda en el eje X. Si queremos escribir la posición de esta partícula, tenemos que tener en cuenta que va a estar compuesta por una variable en X y una variable en Y. La variable en X va a tener una ecuación horaria dada por un mRU. En este caso, si pensamos que el 0, 0 está en este punto, esta partícula sale de la posición X en 0,
Bien, sale en 0, pero tiene una velocidad inicial que está dada por la velocidad inicial en x, multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Esta es la ecuación de movimiento de una partícula de un tiro horizontal en el eje X. Y en el eje Y va a quedar con una posición inicial, va a tener una posición inicial, que en este caso vaya a saber uno cuál es el valor porque está hecho en forma genérica. No tiene velocidad inicial en el eje Y, no tiene absolutamente nada, y solamente queda el término de la aceleración gravitatoria que lo va a acelerar. ¿Sí? Entonces esto va a quedar un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que así queda el término de la ecuación horaria de posición. Respecto a las ecuaciones de velocidad, bien, cuando vemos la partícula en un instante dado nos damos cuenta que el vector velocidad en x va a ser constante porque es parte de un MRU, por lo tanto va a estar dado por la velocidad que haya en el eje X. Y en el eje Y, en cambio, como sabemos que no tuvo inicialmente velocidad, pero la va a ir ganando, tiene una ecuación variable que va a estar dada por velocidad inicial 0 menos gravedad por tiempo. ¿Sí? Esa va a ser la ecuación que va a gobernar al vector velocidad, vamos a decir ahora, porque ahora el vector va a estar compuesto por dos componentes. Una que va a ser siempre constante y otra que va a ser variable gobernada por la aceleración gravitatoria. Luego, cuando decimos este movimiento tiene una ecuación de aceleración, por supuesto, lo que pasa es que ahora hay que contemplar que tiene dos aceleraciones, que juntas dan el vector gravedad total. Sin embargo, como ya veníamos diciendo antes, en el eje X está gobernado por un MRU, por lo tanto su aceleración es 0, y en el eje Y está gobernado por la gravedad negativa, como tomé el sistema de referencia, y va a quedar como menos g. ¿Sí? Entonces, el vector, si yo tengo que escribir el vector aceleración, va a ser siempre constante, con una variable siempre 0 y con otra variable siempre valiendo menos g.